¿no? La idea siempre es tratar de, por lo menos desde lo que es la práctica de la educación ambiental, generar motivación, emociones, en definitiva ganas de enseñar. Y también le agregamos ganas de aprender. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en los temas ambientales, nos encontramos con que nos faltan un montón de conocimientos. Y parecería que estos temas ambientales son para expertos, para técnicos, problemas demasiado complejos que uno no termina de comprender, y a veces ante esa duda o esa situación de enfrentarse a una problemática compleja nos puede inhibir y terminamos diciendo esto es demasiado complicado como para meterme y abordarlo desde mis horas de clase, desde mis contenidos curriculares. Entonces es la oportunidad de poder aprender enseñando, ¿no? Y si uno se motiva y se entusiasma con los temas, eso se transmite y emociona también a los estudiantes. En este segundo curso, ustedes vieron que nos fuimos metiendo por temas, y la idea es que los temas los fuéramos comprendiendo más que como una clase expositiva, ir comprendiéndolos con los conceptos en base a el uso de algunos recursos. Por eso hicimos énfasis en que este curso era principalmente un conjunto de herramientas, de elementos didácticos que nos permitan enseñar estos contenidos de una manera interactiva, participativa, ir encontrando algunos otros recursos. Esto es un mundo enorme, por supuesto, el de los recursos didácticos. Hay muchísimo para explorar. Inevitablemente no vamos a poder avanzar en algunas cuestiones que yo pensé que sí íbamos a poder llegar, que era el tema de los juegos, la gamificación que se llama, que lo introduje en la primera clase, pero la verdad es que requiere de mucho más tiempo y más dedicación. Entrar a interactuar con estos contenidos desde el punto de vista de los juegos, sobre todo los juegos de simulación. Eso lo vamos a dejar como, digamos, un enunciado que queda ahí planteado en términos generales, pero que no lo vamos a poder llevar a la práctica en esta. En esta clase en particular, el tema es biodiversidad. Si recuerdan, empezamos la clase 1 con cambio climático, después nos metimos algo que tiene que ver con la economía circular, la eficiencia de los recursos, fuimos al tema agua, y hoy vamos a biodiversidad. Y una de las cosas que quiero que les quede como bien presente es que hoy tenemos una cantidad de conocimiento disponible que nos permite contar con información bastante precisa sobre el uso de los recursos naturales, la cantidad y el impacto. Y es así que introdujimos en las clases anteriores dos huellas, la huella de carbono y la huella hídrica. Nos falta una tercera huella que la vamos a ver en la próxima clase, que es la huella ecológica, que lo que hace ni más ni menos es mostrar o reconocer que hay una base material sobre la cual hacemos todas nuestras actividades. Esa base material es el planeta en el que vivimos. Es lo que tenemos, por eso se acuñó ese concepto de que vivimos en una nave espacial, ¿no? Navegando en el espacio, vivimos en la nave espacial Tierra, y nos la tenemos que arreglar todos los que estamos tripulando la nave con lo que hay en la nave. Hasta ahora, lo único que viene desde afuera es la energía del Sol. Después, dentro de la nave, y en la nave le ponemos la atmósfera, la hidrósfera, la geósfera, la biosfera, o sea, todas las esferas que conforman el planeta Tierra. Esa es la nave espacial en la que nos aventuramos
en esta historia cósmica de la Tierra, donde ocurren fenómenos muy particulares que por lo menos en lo que tenemos cerca no hay nada que se le parezca, que es ni más ni menos que el fenómeno de la vida. En este planeta chiquito, dijimos, un grano de arena en una gran playa, eso es la Tierra desde un punto de vista cosmológico. O sea, nada, chiquito. Y encima que estamos ubicados a una distancia tal del Sol que permite que el agua se mantenga en estado líquido. Un poquito más lejos sería solo sólida, sería hielo. Un poco más cerca sería todo vapor. La vida no sería posible. Se ve esa particularidad. Y además decíamos en la clase anterior, tenemos agua, y el agua es una molécula muy sencilla, pero tiene una cantidad de particularidades, de propiedades, que hace, primero, que nos maraville, que digamos, ¿cómo puede ser que el agua por capilaridad vaya en contra de la gravedad? Y empiezan a pasar cosas con esas propiedades que nos deberían generar como mucho encantamiento, asombro, esa cosa tan necesaria para poder aprender, ¿no? Y hoy nos metemos en el tema vida y en particular la biodiversidad, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el curso anterior me detuve en la primera clase sobre qué es la vida y cuáles son las propiedades de la vida, y ahí establecí unas relaciones entre vida y entropía, bueno, siempre en línea de estos conceptos que uno los naturaliza y los tiene como internalizados y los da per se. Cuando nos detenemos a pensar en ellos y empezamos a encontrar sus propiedades, sus características, nos deberían generar asombro y emoción, ¿no? Además de esas propiedades de la vida, se le agrega diversidad, ¿sí? Cuando vimos cambio climático nombramos el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático. Este es un panel intergubernamental, pero de biodiversidad. Es una persona muy prestigiosa a nivel mundial y una gran científica y defensora de la biodiversidad. Pero fíjense, ella está recibiendo un premio, un reconocimiento muy importante, y con la sencillez que plantea algo que deberíamos ser plenamente conscientes, ¿no? de que la vida funciona efectivamente como una trama. No existen los componentes de los sistemas vivos de forma aislada, sino en lo que hemos insistido siempre en este curso es relaciones sistémicas. Todo está unido, todo está entretejido, todo forma parte de, no hay nada que esté aislado. Ese tejido, esa trama, como bien lo describe Sandra Díaz, en su conjunto forma una capa que cubre todo el planeta, que es la biosfera. ¿Sí? Entonces algunos podrían decir, la biosfera es como un superorganismo, porque si todos los organismos están interrelacionados y unos dependen de otros, el conjunto hace a una unidad. Ahora, esa unidad que está conformada por tramas, y ella dice tramas entre frágiles, porque cuando uno recorta, lo que encuentra son fragilidades unidas. La robustez viene en el conjunto total, ¿sí? Entonces, cuando uno interviene en la trama, cuando uno empieza a cortar los hilos de la trama se afloja, se hacen agujeros y la trama puede llegar a caer. Si cae la trama, es lo que llamamos un proceso de extinción masiva de especies, por lo tanto, pérdida de biodiversidad. Estamos transitando la sexta extinción masiva de biodiversidad. Y las causas son antrópicas. Somos los humanos los que vamos y rompemos esa trama, a pesar de que somos parte de la trama de la vida, en tanto seres vivos. Entonces, es muy importante que tengan este concepto
la vida en su conjunto como un tapiz, como una trama. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho entender que todo está interconectado, interrelacionado. Así funciona el mundo en el que vivimos. Más allá de nuestras capacidades cognitivas, de nuestras capacidades mentales, que tendemos a la separación, a las certezas, al sentirnos seguros sobre lo que sabemos, predomina la complejidad y la incertidumbre. Y que lo que ocurre de verdad es que hay una cantidad de componentes y interacciones que escapan a nuestra capacidad de comprensión. Aceptar eso nos pone en un lugar más humilde, ni siquiera tenemos que entenderlo todo. Sí reconocer que esa complejidad es la que mantiene a todo el sistema en funcionamiento. Y por lo tanto el imperativo es, hay que cuidarlo, hay que cuidar la trama. Y donde la trama se ha roto, hay que empezar a unir. Yo después les voy a contar una técnica para trabajar desde el cuerpo la noción esta de trama. Y cómo lo que se corta también se puede remediar. En algunos casos se puede remediar. Entonces, dijimos biodiversidad, y cuando decimos biodiversidad es un binomio que está compuesto por bio y por diversidad. Las propiedades de la vida ya las vimos, no lo vamos a repasar ahora, está todo en el primer curso. Diversidad es muy importante porque lo que caracteriza al sistema planetario en su larga historia de miles de millones de años es que han ocurrido y ocurren cambios de manera permanente. Nada es estático, determinado, sino que hay una interacción permanente que produce cambios, adaptaciones. Lo voy a decir de manera muy sencilla. Un sistema homogéneo, un sistema poco diverso, un sistema con una especie, o dos especies, pero una especie, pensemos en un monocultivo. En un monocultivo no hay diversidad. Es una sola especie, en una determinada área, y esa especie es la que predomina en esa área. ¿Cuánto de la diversidad hay? Es mínima, una sola especie. Ante una perturbación, llámese sequía, temperaturas extremas, temperaturas mínimas, la posibilidad de respuesta de esa especie es la que esa especie tiene. A lo mejor no tiene capacidad de respuesta. Sequía, se pierden todos. Ahora, en un sistema diversificado, ahí lo vemos en el caso del maíz, cada una de esas variedades que son de una misma especie tienen capacidades de respuesta diferentes a diferentes condiciones. ¿Por qué entonces tradicionalmente se practicaba el policultivo? Porque sabían que ante los cambios climáticos, los cambios del estado del tiempo, por estaciones, iba a haber estaciones más secas, estaciones más húmedas, iba a haber especies que iban a tener mayor capacidad de adaptación a unas u otras condiciones. Ahora, nunca se iban a quedar sin comer, sin recursos. La idea de la diversidad es una estrategia de los sistemas vivos para tener capacidad de respuesta a los cambios. Cuando el sistema es más homogéneo, cuando el sistema es más pobre, cuando el sistema es menos diverso, tiene menos capacidad de dar respuesta a los cambios. Cuando el sistema es diverso, tiene muchas interacciones, mucha diversidad adentro, tiene mayor capacidad, lo que se llama resiliencia, de resistir o de adaptarse a los cambios. Entonces uno debería decir, el sistema, mientras más diverso, mejor, es más estable, tiene mayor capacidad de dar respuesta. Nuestro sistema de producción, desde que domesticamos las primeras plantas y las primeras animales, redujimos todas nuestras posibilidades de consumo a muy poquitas especies de granos y de variedad de especies animales. Y ahí hay un riesgo muy grande porque ante los cambios climáticos, bueno,
Los riesgos son los de las grandes hambrunas, como uno lo ve a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces es muy importante el concepto de diversidad. Quédense con esta máxima: más diverso, mejor. Y eso vale adentro del aula, en la sociedad, en la naturaleza. Si todo es igual, y la escuela acá tiene un gran dilema, porque la escuela tiende a normalizar, tiende a estandarizar, tiende a que todos lleguen a un determinado nivel y ahí queda su función, digamos, de alguna manera. Las escuelas son normalizadoras. En esa normalización muchas veces se pierden las diversidades de cada uno de los estudiantes y los docentes que forman la escuela. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, deberíamos ir a las enseñanzas más personalizadas, ver cuáles son las cualidades de unos y potenciarlas, las debilidades. Es decir, no, todo muy lindo en los papeles, en la práctica tengo 30 pibes y se me hace difícil personalizar. Pero igualmente sabemos que ahí adentro hay un montón de cosas, más allá de que los estándares de evaluación siempre estén planteados para cumplir determinadas metas. Por lo menos metas mínimas para poder ir ascendiendo en el nivel. Entonces hay que apostar y potenciar la diversidad. La biodiversidad la encontramos, o la podemos definir sobre la base de 3 niveles que conforman la biodiversidad. Una es la diversidad genética. Uno cuando ve las razas de perros, ve una heterogeneidad muy grande, pero son todas la misma especie. Que sean de la misma especie quiere decir que los individuos se pueden cruzar entre sí y dar descendencia fértil. La especie se define así, ¿sí? Y toda esa información genética de esa diversidad de razas de perros o de tipos de maíz hablan de la diversidad genética. La diversidad genética es el pool genético que tienen las poblaciones y algunas de esas características genéticas se pueden expresar o no. Yo en algún momento del curso anterior le dije que la vida tiene la capacidad de combinar el azar con la necesidad. ¿Qué es el azar? Las mutaciones, variaciones genéticas que son estocásticas, azarosas, no son determinadas, son accidentes. La mayoría de esos accidentes no son viables y hasta son perjudiciales para el individuo. Si son perjudiciales, tienden a ser desechados o a perderse. Si son beneficiosos, ¿cómo se mide el beneficio entre los seres vivos? Y ahí está. La necesidad es el de la reproducción. Se reproducen aquellos que tienen características mejores adaptadas al medio en el que están. El mayor éxito biológico es el de la reproducción. ¿Por qué es tan importante la reproducción sexual? Porque se transmiten los genes de una generación a otra. Si logro transmitir mis genes a la próxima generación, todo mi bagaje, incluidas las mutaciones que pueden haber ocurrido en mi desarrollo embrionario, se va a transmitir a la próxima generación. Esa característica, perros con pelo más largo, con más corto, esa selección se hizo de manera artificial. Entonces uno va eligiendo las camadas de acuerdo a determinadas características y las va cruzando. Así esa es la selección artificial que se llama. Todos nuestros granos, nuestras mejoras de los cultivos, los híbridos, después vino toda la modificación genética, o sea, es básicamente el uso de los genes que han ocurrido por mutación y se van seleccionando y así se van formando las diferentes características. Pero toda la diversidad genética, o sea, toda la información genética están dentro de cada una de las células de cada uno de los seres vivos. Tenemos toda la información ahí adentro, es asombroso, en el ADN, ¿sí? Algunas de esas características se van a expresar, otras no. Si esas características, si ese ADN se reproduce hacia otra generación, esa genética pasa a la generación siguiente. La selección artificial, que es la que los humanos aplicamos para ir mejorando las especies que nos interesan,
es igual como funciona la naturaleza, tal lo que se llama la selección natural que acuñó Darwin. ¿Sí? Cuando Darwin encuentra él establece el origen de las especies, lo que hizo fue encontrar el mecanismo de cómo las especies se adaptan y se generan nuevas especies. Y cuando nos imaginamos y pensamos en la vida, y ya no a nivel genético, sino a nivel de especie, que es el otro nivel de la biodiversidad, uno ve y se imagina rápidamente algo como está en esa imagen, mucha diversidad. Desde una bacteria a un oso, de un yaguareté a un mono, de un mono a una planta, pero siempre uno cuando se imagina la vida, se imagina diversidad.